Empezamos en este vídeo el cálculo de las derivadas utilizando una serie de formulitas. ¿Por qué se hace esto? Porque sinceramente el cálculo de derivadas es bastante habitual, es una herramienta súper necesaria para el desarrollo de cálculos mucho más complejos y mucho más importantes. Entonces esa herramienta no tiene que ser una traba, un problema el hacer la derivada, sino que tiene que formar parte del ejercicio y no incomodarte, sino hacerse de forma rápida. Entonces, como es un paso intermedio, digamos, pues el cálculo a partir de la definición es bastante engorroso cuando la función que te dan es un poquito complicada. Por ejemplo esta, que no es tan complicada. Lo que pasa que en cuanto se sale del habitual x cuadrado, x cubo o la raíz de x solamente, por cálculo de la función derivada a partir del límite se complica. Entonces hay una serie de reglas que te permiten hacerlo esto mucho más rápido y te salvan un poquito el pellejo. Entonces, por ejemplo, si tenemos que hacer esta derivada, la raíz de x más 2x, entonces evidentemente utilizando la definición de derivada de la función en un punto, pues se calcula como el límite de f de x más h menos f de x partido de h, que esto recuerdo, si f de x más h, si tengo un punto x y un punto x más h, el cociente la parte de arriba, el numerador, es justo a la altura de estos dos puntos, es justo a esta altura, ¿vale? Porque si esto es x y esto es x más h, la imagen de x más h es este puntito de arriba y la imagen de x es este. Entonces, esta altura, ¿vale? Esta distancia, así en vertical, pues justo el cociente. Y esta distancia en horizontal es justo la longitud que hay de izquierda a derecha en horizontal, ¿vale? Entonces, esa sería justo la pendiente de la recta secante que pasa por estos dos puntos, que es esta recta que aparece aquí. Pues entonces, cuando ponemos límite, cuando h tiende a 0, quiere decir que este puntito de aquí, x más h, y h tiende a 0, estos puntitos se van a acercar mogollón, ¿vale? De hecho, h tiende a 0 se acercan mucho, y la pendiente de la recta secante que pasa por estos dos puntos, al final se confunde con la pendiente de la recta tangente que pasa por un único punto, que es el x, ¿vale? Por eso siempre la derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en cada punto, ¿vale? Eso es importantísimo que lo entendamos este año, ¿vale? Que la definición esta, aunque luego la dejemos de utilizar, siempre tenemos que saber la interpretación geométrica que tiene la derivada, ¿vale? Que aparece a partir de la pendiente de la recta tangente. Entonces, estábamos diciendo, vamos a calcular esta derivada por definición. Entonces, si lo hacemos por definición del tirón, o sea, sin separar, tengo esto. Entonces, esto me queda un límite 0 entre 0, ¿vale? Entonces, ¿de dónde sale eso? De que f de x más h lo he calculado aquí, ¿vale? F de x lo he calculado aquí abajo y he restado. Entonces me da esto de numerador. Entonces, para calcular ese límite, ahí me di cuenta que es mejor separarlo y que no hay ningún problema si lo separamos. El primer límite es 0 entre 0, porque se me queda la raíz de x más h menos la raíz de x partido de h, y el segundo, el límite de h tiende a 0, es 2h entre h, que me da el 2. Entonces, la primera cosa que nos damos cuenta es que cuando tengo que hacer la derivada de una suma de funciones, pues puedo hacer la suma de las derivadas, o voy a hacer la suma de las derivadas. Entonces, esto es la derivada del 2x, que me da 2, evidentemente, y esto de aquí es la derivada de la raíz de x, que me da 1 partido 2 raíz de x. Esta ya salió alguna vez, iros quedando con esta derivada porque aparece mogollón de veces. 1 partido 2 raíz de x. Entonces, la derivada al final me queda esto más esto, ¿vale? Entonces, como digo, y ya esta introducción, las reglas de derivación me permiten hacer la derivada de forma más rápida, sin complicarme la vida, utilizando los límites, pero que todo eso, el cálculo que sale, viene de aquí, ¿vale? Entonces, ¿de dónde sale? Pues fijaros, si yo me vengo justo aquí, esto lo pasaré, me encuentro esa tabla de derivadas. Entonces, ahí aparece dos columnas bien grandes, bueno, tres. La primera es el tipo de función. Entonces, dependiendo del tipo de función, las derivadas se hacen de una forma u otra. Aparecen las funciones constantes, la función identidad, que es la x, las potenciales, que son x elevado a un número, las irracionales, que son la raíz de un número natural, o puede ser un número que no sea natural, elevado
la raíz enésima de x, quiero decir, exponenciales de base e, exponenciales de base a. Luego esta, la función potencial exponencial, con una mezcla de la exponencial junto con la potencial, que se hace de una forma un poco especial, que ahora en estos vídeos no veremos. La logarítmica, ¿vale? Logarítmica en base e, que es el logaritmo neperiano, logarítmica en otra base, que es logaritmo en base a. Luego la trigonométrica, seno, coseno, tangente, arcoseno, arco coseno y arco tangente, ¿vale? Y otras dos columnas, la primera para las funciones simples y la segunda para las funciones compuestas. ¿Qué es lo de las funciones simples compuestas? Vimos, seguro que sabéis, que hay muchas funciones que aparecen a partir de la composición de otras. Eso es lo de f compuesto con g, lo del cerillo. Entonces, esas funciones se llaman funciones compuestas porque evidentemente vienen de realizar la composición de varias funciones. Y luego están las funciones simples, que son las más elementales. Entonces, las funciones compuestas, su derivada se hace teniendo en cuenta el tipo de función que es, o sea, esta columna, y aparte teniendo en cuenta lo que se llama la regla de la cadena, que eso justo aparece aquí abajo, ¿vale? Composición. La derivada de una composición de funciones es la derivada de la función g sobre f de x por la derivada de f de x. Todo eso se aplica aquí, ¿vale? Eso lo veremos en el siguiente vídeo. Ahora mismo solamente vamos a ver hacer derivadas de funciones simples y aprender estas reglas, ¿vale? Las reglas de la suma, que ya la hemos visto, la derivada de una suma, la suma de las derivadas, la derivada de una recta, la recta de las derivadas. La derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, número por función y la derivada de un cociente, ¿vale? Esta regla y esta derivada, el cálculo de estas derivadas, repito, sale de aplicar la definición de límite, evidentemente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si me dan a mí una función, ya sea esta de aquí, no es cualquiera de esas. Lo primero que tengo que hacer es clasificar el tipo de función, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la primera. Me la pongo aquí. La primera función que tenemos es... bueno, me lo voy a copiar esto. Me lo copio y me lo pongo aquí. Ahí está. Vale, entonces, la primera función es 3x cuadrado menos 2x más 5. ¿Vale? Esa función. Entonces, si tengo mi función f, que es esa, aquí está. Esa función, ya digo, primero tenemos que clasificar si es simple o compuesta y de qué tipo es. Entonces, si nos vamos aquí a la tabla de derivadas, esa no es una función constante, esa no es una función identidad, no es una función potencial. Entonces, no podríamos clasificarla de ninguno de estos tipos, pero si nos vamos aquí abajo, sí aparece como una suma de funciones. Entonces, ¿dónde está esto? Aquí. Aquí aparece, fijaros, una potencial, la x elevado a 4 es una función potencial, esa de aquí, por un número. Entonces tengo un producto de número por función. Esa es la propiedad esta. Aquí. Número por función, ¿vale? Y aquí te dice cómo se hace la derivada. Luego, menos. Entonces, aplico justo esto. Menos la derivada, la otra función. Entonces, en ese caso, el número por función 2 por la función de identidad, que es la x, más 5. Entonces, hemos clasificado este tipo de función, la f de x, que es un polinomio, como una suma y resta de funciones tipo potencial multiplicadas por números más una constante. Entonces, lo que hacemos es sencillo. Esta primera la voy a hacer así tranquilamente y luego la otra ya, evidentemente, se hace más rápido. La derivada de 3x elevado a 4, ¿vale? Entonces, número por función. Según te dice esto, cuando tengo el producto de un número por una función, el número se separa y se hace la derivada de la función. Fijaros que estoy utilizando esto. Esto de aquí. Número por función, saco el número y hago la derivada de la función. ¿Vale? Entonces ahora, 3 por 4, x3.
¿Por qué pasa esto? Porque esto es una potencial simple. Potencial simple. X elevado al número. Esta de aquí. Potencial simple. Está aquí. ¿Vale? Se baja el número y al exponente se le resta 1. ¿Vale? Potencial simple. Luego, la siguiente, 2x. Tengo que hacer la derivada. Pues entonces, el número se aparta y hago la derivada de la x. Esa es la función de identidad. La derivada de la x, 1. 2 por 1 es 2. Y ahora, la derivada de 5. Esa es una función constante, pues vale 0. Ahora, la suma y resta. Si tengo que hacer la derivada de una suma o una resta, la suma y la resta de la derivada. Entonces, la derivada de esto, que son 12x cubo, más 2. Entonces, lo pongo f de x cubo igual 12 f de x, f' de x, quiero decir, 12x cubo menos 2. Esa justo es la derivada de la función f de x, ¿vale? La siguiente función, la elevada a x, pues esa es mucho más fácil. Voy a poner en rojo. F de x elevado a x. Pues esa es una función exponencial simple. Esa aparece justo aquí. Exponencial simple. Pues su derivada es ella misma, ¿vale? ¿Por qué es simple? Porque no tengo e elevado a algo que depende de x, sino e elevado justo a x. Entonces su derivada es ella misma, elevado a x. Ahí está. Por ejemplo, esta de aquí, 2x elevado a 5 más x tercio. Voy a poner aquí arriba. Dos x elevado a 5 más x tercio. Entonces, si quiero hacer su derivada, pues igual que antes. Aquí aparece una suma de funciones. Pues entonces, la derivada de una suma, la suma de las derivadas. Pues calculo la derivada de cada una por separado. 2x elevado a 5, su derivada. Esto es número por función. Se separa el número y hago la derivada de la función. Entonces se me queda como esta potencial simple por 2, 5, x elevado a 4. O sea, 10, x4. ¿Vale? X tercio. Su derivada. Esto es 1/3 por x. 1/3 por x. Entonces, tengo que hacer la derivada. Pues sería, el número se aparta y hago la derivada de x, que vale 1. Se me queda 1/3. Pues entonces, la derivada de una suma, la suma de las derivadas. Entonces sería 10x4 más 1/3. Vamos a hacer una un poquito más complicada. Por ejemplo, esta. Bueno, esta. Vamos con la trigonométrica, con la primera trigonométrica. J. Se me queda esta función, f de x igual a tangente de x. Entonces, la tangente de x. Vamos a mirar a ver si aquí tenemos algo. Directamente. 1 más tangente cuadrado, 1 partido seno cuadrado de x. 1 partido coseno cuadrado de x, quiero decir. Pues entonces, ahí, como en este caso, trigonométrica simple, en particular tangente simple, pues entonces su derivada, pues sería 1 más tangente cuadrado de x, o si la tangente la cambiamos por seno partido de coseno al cuadrado, pues se me queda 1 más seno cuadrado partido coseno cuadrado. Entonces, si aquí le hago mínimo como múltiplo, se me queda seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x arriba, ¿vale? Y partido todo de coseno cuadrado de x. Y esto vale 1. Esta es la identidad fundamental de trigonometría. Por eso la tangente, 1 partido coseno cuadrado de x. Por eso la tangente tiene derivada 1 más tangente cuadrado o 1 partido de coseno cuadrado de x. ¿Cuál se pone? Pues cualquiera de las dos es válida. Depende de la situación, se pone una u otra, pero cualquiera de las dos es válida, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, esta. La de... Uy, se me ha ido la cabeza. Esta. X por logaritmo neperiano de x. Aquí. Entonces, en este caso, esto no es una función
potencial, porque no tengo x elevado a algo, no una función logarítmica, porque no tengo solamente el logaritmo en base a o en base e, sino que aquí este producto es fundamental para clasificar el tipo de función. Si yo considero que esta es un producto de funciones, que estaría aquí, producto de funciones al que le tengo que hacer la derivada, que por cierto aquí falta el palito de la derivada, y aquí también, ¿vale? Entonces, por cierto, esto está sacado de la página de badanúmeros.es, ¿vale? Entonces, la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿vale? Entonces, si tengo que hacer esto, pues la derivada de x, o sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esto se indica, no lo he dicho, pero la derivada se indica siempre con esta notación, con la notación del palito aquí arriba, ¿vale? Se me queda entonces la derivada de x, esto es la x, una función, en este caso identidad o potencial de exponente 1, pues vale 1. 1 por logaritmo del período de x, el logaritmo del período de x, más x, ahora por la derivada del logaritmo del período de x, la buscamos aquí. Como es logarítmica de base e, su derivado no partido de x, pues se me queda 1 por 1 partido de x, esto es un por. Pues entonces sería el logaritmo de x más x por 1, x entre x1. Pues esa sería la derivada, ¿vale? Fijaros que si esto lo ponemos en GeoGebra, directamente no lo da. Por lo que he dicho, estas reglas de derivación se convierten en herramientas para calcular otras cosas más importantes que se pueden hacer con las derivadas. Entonces es interesante saber derivar y dónde salen las cosas, pero evidentemente estas cosas interesantes no las hace, por ejemplo, GeoGebra de forma muy fácil. Logaritmo de x más x, me parece que la función, ¿vale? No, por x es x logaritmo de x, esa es mi función. Pues la derivada, ay, se me queda. Mira qué bonita es, pero no sé por qué no sale. Logaritmo de x más 1, ahí está. La derivada sale logaritmo de x más 1, que no, es justo lo que no veía antes. Aquí, logaritmo de x más 1. Muy bien. Vamos a hacer otra de ejemplo de la raíz cúbica de x por seno de x. ¿Vale? Esa de aquí. Tengo esta función y le quiero hacer justo las derivadas, ¿vale? Entonces, evidentemente este producto de funciones no se puede clasificar como función potencial porque tengo trigonométrica por una raíz de índice 3, una raíz cúbica, ni se puede radical de índice 3 porque tengo una trigonométrica. Entonces esto de nuevo es un producto de funciones. Esto clasifica el tipo de función. Entonces, si queremos hacer la derivada de este producto, pues tenemos que seguir las reglas que hemos indicado antes. La derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Vale? Entonces, la derivada de la raíz cúbica de x, a ver si la podemos hacer utilizando la tablita. Vengo para acá y busco la raíz cúbica de x. Pues evidentemente aparece aquí. Tengo que poner un 3 y a la x quitarle 1, ¿vale? Pues se me queda esto. Un 1, un 3 y se me queda esto, n menos 1. Pues se me queda al cuadrado. Por seno de x, ahora más la raíz cúbica de x por la derivada del seno de x. Buscamos la derivada del seno de x en la función trigonométrica, la derivada del seno al coseno. Esta fotocopia está muy bien, o este PDF está muy bien porque aparece en distintos colores, entonces no te lías tanto. Entonces, esa es una trigonométrica simple, en este caso seno de x, por su derivada al coseno.
Pues ya está, lo dejamos así, ¿vale? Eso sería justo la derivada. A veces hay que simplificar, las cosas, pero en este caso no hace falta simplificarlo, ¿vale? Luego, vamos con otra función, por ejemplo, y ya vamos a terminar pronto. Tengo esta, el 3x cuadrado partido 2x más 3, ¿vale? 3x cuadrado partido 2x más 3. 3x cuadrado partido 2x más 3. 2x más 3. Entonces, esta función, en este caso, va a ser un cociente de funciones, ¿vale? Porque es lo mismo de antes, o sea, no se puede clasificar en ninguno de los tipos que hemos visto antes, ni potencial, ni exponencial, ni trigonométrica. Entonces, sí que es un cociente, una división de funciones. Entonces, si hacemos la derivada, vengo para acá, y tengo que seguir esta reglita. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos se parece igual al producto, pero en vez de un más, un menos, partido el de abajo al cuadrado. Repito que todas estas cosas salen de la definición de derivada, ¿vale? Entonces, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, partido el de abajo al cuadrado. Ahí está. Entonces, ahora, estas cosas las hacemos por separado. El 3x cuadrado, esto, como hemos visto antes, eso es el producto de un número por una función. Entonces el número se separa y se hace la derivada de la función. Esta se puede hacer directamente, sí, porque es potencial simple, x elevado a un número. Entonces 3 por 2 por x. A la x se le quita 1, 6x. Y ahora, la derivada de 2x más 3, pues tengo una suma. Pues entonces, si esta función la descompongo en 2x y le hago su derivada, más el 3 y le hago su derivada, evidentemente no tengo ningún problema para hacerlo. Sale fácil, quiero decir. Entonces la derivada de 2x es 2, número por función, y la derivada de la identidad de x es 2, y la derivada de 3, 0. Entonces se me queda 6x más 2. ¿Vale? Si lo sumo, 6x más 2. Entonces, conclusión. A ver dónde tengo esto, aquí. Si tengo que hacer la derivada, se me queda 3x. No, aquí me he equivocado. Esto es la derivada, esto no hay que sumarlo. Aquí me he equivocado, esto no hay que sumarlo. Son dos cosas distintas. Eso, la derivada de 2x más 3 es 2. Entonces, se me queda la derivada de 3x cuadrado, 6x, por 2x más 3, menos 3x cuadrado por 2, partido de 2x más 3 al cuadrado. Entonces, esto en ocasiones lo que se hace es intentar simplificarlo. ¿Cómo? Intentando sacar factor común, algo que me pueda permitir quitármelo con lo de abajo. Evidentemente aquí no se puede, pero ¿se pueden hacer cuentecitas para dejar más sencillo el numerador? Sí, porque 6 y por 2 son 12. 12x cuadrado, y aquí se me queda menos x cuadrado. Pues se me queda 6x cuadrado y aquí más 18x. Partido 2x más 3. Si lo queremos factorizar, lo de arriba se me queda 6x por x más 3. Si no me he equivocado, eso. Y aquí 2x más 3. Eso evidentemente no se puede simplificar, pues este es el resultado de la derivada. ¿Vale? Vamos a comprobarlo en el GeoGebra. Sería, y ya termino. Esa es mi función y su derivada. Se me queda esto, que aquí lo que ha hecho ha sido desarrollar el cuadrado de abajo y el 6x cuadrado más 18x, eso sí me salía. Vale, pues entonces está bien. Y se me ha olvidado el cuadrado aquí antes, que está bien haberla hecho, ¿vale? Que aquí había un cuadrado. Bueno, pues esta es la primera parte de la regla de derivación, ¿vale? Pues nada, hasta luego.